Seguimos con Amigas y la Migra, con Lorraine Pérez y Andrea Canona, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos sobre inmigración de una manera fácil de entender. Bienvenidos nuevamente a Amigas y la Migra. Aquí está Andrea Canona, abogada especialista en inmigración, y Lorraine Pérez, abogada también en inmigración por muchos años ya. Y amigas. Y amigas también. Y Lorraine, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la ciudadanía. Sí, esto es demasiado importante, especialmente porque van a haber cambios ya este mes, que vamos a hablar un poquito de ellos. Sí, vamos a hablar un poco de cómo se convierte una persona en ciudadano americano, cuáles son los requisitos, qué beneficios tiene, que eso muchas personas lo preguntan. ¿Por qué no empezamos por eso? ¿Por qué vale la pena, Lorraine, una persona hacer su ciudadanía? Bueno, porque pueden votar en las elecciones en los Estados Unidos, que es importantísimo. Hoy en día pueden tener cargos federales, o sea, obtener empleo en cargos federales. Y hacer peticiones a familiares. Claro, también. Esto es importante. Si quieren sus padres, sí, especialmente, porque muchas personas quieren traer sus padres. Exacto. Y uno, cuando es ciudadano, puede traer sus padres. Exacto. O puede pedir a su cónyuge, puede pedir a los hijos casados, puede pedir a los hermanos. Aunque bueno, ya en otro programa explicamos lo que sucede con las peticiones que no son inmediatas, pero para las peticiones inmediatas es un gran alivio ser ciudadano americano, para poder pedir a sus padres, hijos menores de 21 años y también a su cónyuge. Sí, y también creo que es importante porque mucha gente cuando se retira quiere regresar a su país de origen o quieren vivir en otro país. Cuando uno es ciudadano no pierde la ciudadanía porque se muda, pero si tiene la residencia, sí. Sí, porque entonces si eres residente y pasas mucho tiempo fuera de los Estados Unidos, puedes perder la residencia. Cuando te haces ciudadano ya puedes vivir en cualquier país y no tienes que preocuparte de que puedes perder la ciudadanía. Importante. Puede recibir su Social Security afuera. También. Si uno es residente y sale, no puede, pero si es ciudadano, puede recibir a través del consulado local. Entonces, sí, muchas cosas buenas. Son muchos beneficios. También puedes participar en juicios, ser jurado en algún juicio. Son muchos los beneficios realmente. Obtener un pasaporte americano que te abre puertas y puedes viajar a muchísimos países sin tener que buscar un visado. Sí, trabajar en el gobierno como yo trabajé fue un privilegio. Exactamente. Entonces sí hay muchos beneficios realmente cuando las personas se convierten en ciudadanos americanos. Pero ¿cómo es el proceso? Vamos a hablar un poquito de esto, especialmente porque yo sé que hay gente que está ahora corriendo para hacer su proceso antes del cambio. Antes del cambio. Y vamos a hablar del cambio más adelante, pero ahora, ¿qué necesita hacer una persona para convertirse en ciudadano? Bueno, primero tiene que saber la base. Entonces, por ejemplo, si uno es casado con un ciudadano americano y todavía viven juntos, puede beneficiarse del proceso un poco más corto, de 3 años. Espera 3 años como residente para entonces hacer su ciudadanía. Si es un proceso de trabajo, otra vez de otro pariente como un padre, madre, entonces tiene que esperar los 5 años para hacer su proceso. Exactamente, tiene que ser residente, tiene que tener, y esto es muy importante, tiene que tener una residencia física y continua en los Estados Unidos. Cuando es por casos que no es de ciudadanos americanos, que son 3 años, que regularmente son 5 años, tiene que tener por lo menos un poco más de la mitad del tiempo estando físicamente aquí en los Estados Unidos. Y es una matemática un poco complicada. Voy a intentar explicar de una manera fácil. Imagina que son 2 cálculos que tiene que hacer, no solamente uno, son 2. El primero es el periodo total. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de 5 años, más de la mitad del tiempo tiene que estar físicamente presente aquí en los Estados Unidos, o sea, 2 años y medio más un día físicamente aquí. El segundo cálculo es que no debes pasar más de 6 meses de una vez afuera, porque esto hay que puede interrumpe su periodo continuo. Exactamente. Entonces, estos 2 cálculos caminan mano a mano, porque hay gente, pero no me quedé fuera, así, pero quedó la totalidad estaba fuera más tiempo. Sí, y es importante que la gente haga ese cálculo porque muchas personas viajan tal vez mucho y no se sientan a hacer el cálculo de, bueno, en los últimos 5 años he viajado tantas veces. Tienen que hacerlo porque por 2 días, porque esto está en los estatutos de inmigración, por 2 días de diferencia una persona puede hacerse ciudadano americano. Sí. Entonces es importante, usted que está
está con su residencia, anotar todos sus viajes, la salida, por qué países visitó. Exactamente. Y regreso, importantísimo. Sabes que el día de su viaje, cuando estás aquí, esto cuenta como día adentro. Y el día que llegas es un día adentro. Entonces, tiene oportunidad para tener bastante días y aquí. esto muchas personas no lo entienden y es importante que lo sepan, que el día, si saliste a las 11 de la noche de Estados Unidos o a las 11 de la mañana, ese día se cuenta como dentro de los Estados Unidos. Sí. Y el día que entras también se cuenta dentro de los Estados Unidos. Entonces ahí tienes una ventaja porque son días que te cuentan más para la estadía que necesitas tener. Sabes que con nuestros clientes, cuando nosotros regalamos su green card, cuando van a recoger en la oficina, regalamos también un cuadernito para que anoten sus viajes. Mira qué idea porque más buena, si no, Andrea. mira, ese cuadernito no me importa si anotas aquí, pero es para te acordar de mí, dando su cuadernito, que anote sus viajes. Porque, no me acuerdo, porque no tiene más la I-94. Exactamente. Después que es residente, cada vez que entra a los Estados Unidos ya no hay un récord como cuando eras turista, que cada vez que entrabas o con un visado de trabajo te daban un récord de entrada. No existe más ya después que eres residente. Entonces es muy importante que las personas entiendan que tienen que hacer su trabajo, su tarea, como le digo yo. La tarea, sí. Y la tarea también son cosas que ahora están con más detalle mirando. Vamos a hablar un poquito del periodo de Good Moral Character, buen carácter moral. ¿Qué es esto, Lorraine? Sí, bueno, y eso lo hemos hablado en otros programas, pero vamos a enfatizarlo hoy porque estamos hablando de la ciudadanía nuevamente. Y es este periodo de 5 años o 3 años, en el caso que sea esposo de ciudadanos americanos, debes tener buen carácter moral. Y anteriormente, el tener buen carácter moral era simplemente no tener crímenes, no tener algún tipo de delito, etc. Pagar sus impuestos. Pagar sus impuestos para las personas que son child support, exacto, para las personas que tienen divorcios, tenían que demostrar la manutención de menores, etcétera. Pero ahora hay una nueva, se está volviendo a usar una regla anterior en la cual se verificaba el carácter moral con las personas que viven cerca de ti, tus vecinos. Trabajan contigo. O trabajan contigo. Entonces, y lo hemos dicho en forma de broma, pero es una realidad. Sí. Llévese bien con su vecino, llévese bien con su jefe. Con su jefe, llévese bien con las personas que están alrededor de usted, porque estas personas, inmigración puede, después que usted hace una petición por ciudadanía, estas personas pueden dar una carta de referencia de su buen carácter moral. Sí, nosotros en nuestra oficina lo que estamos haciendo es ser proactivos. Entonces, antes, porque la cuestión de Good Moral Character, si tenían niños chiquitos, ya enviamos, divorcio, enviamos pruebas. Ahora enviamos pruebas de esto y no solamente llevan a la entrevista, pero enviamos con la petición, enviamos con la petición prueba de impuestos pagos y enviamos con la petición cartas de amistades, de vecinos. Exacto. Puede ser que si la persona asiste a una iglesia, también puede conseguir tal vez una carta de la iglesia diciendo que es un feligres que va habitualmente a la iglesia. Si trabajo voluntario, evidencia. Si hace, trabajo voluntario. Muchas formas que se pueden demostrar que la persona tiene un buen carácter moral. O sea, las peticiones de ciudadanía, no solamente la cuestión de la prueba que está más difícil, pero la documentación de sustentación de esta petición está mayor. Exacto. Son más cosas ahora. Sí, así es. Entonces es importante que las personas entiendan que esta ley existía hace mucho tiempo, pero ahora está siendo enforzada. Y por lo tanto deben tener cuidado cuando se hace una petición de tener toda la documentación que necesitan para someterla con su petición. Y enviar con la petición y también llevarle en persona. Claro que la persona, si no quiere enviar con mi petición, no hay tiempo, está bien, pero puedes continuar poniendo la información online en su cuenta o llevar en la entrevista. Exactamente, así es. Entonces es importante, esos son cambios importantes que queremos decírselo a ustedes para que estén informados. Y el cambio que todos están con miedo es la prueba. Sí. Que para mí no es el peor, porque miran, cambió, pero a las personas esto es una parte más fácil de la ciudadanía. Exactamente, sí, porque básicamente es que de ahora, a partir de todas las aplicaciones que sean sometidas después del 20 de octubre del año en curso, de este año del 2025, esas personas van a tener la nueva prueba, que es el examen que se exige para probar sus conocimientos de cívica y de inglés. Entonces,
anteriormente las famosas 100 preguntas, que creo que desde el 2008. Sí, hace tiempo. Sí, hace tiempo que ese examen son las famosas 100 preguntas que todo el mundo sabe, pero ahora van a ser 128 preguntas. Y con 20 preguntas que pueden hacerte en el día. Así es. Por ejemplo, anteriormente se hacían hasta el octubre 20, se van a hacer hasta 10. Hasta 10 preguntas y debes pasar 6. Ahora te van a hacer 20 preguntas y debes pasar 12 preguntas. Entonces es importante aclarar, la gente que envía su petición hasta el 20 de octubre, antes del 20 de octubre, va a tener la prueba antigua. Si usted ya envió su petición de ciudadanía, está esperando por su entrevista, vas a tener la prueba antigua. Exacto. Las personas que van a enviar la petición después del 20 de octubre, van a tener la prueba nueva. Entonces, estudien. Exacto, sí. Y si tienen la oportunidad de hacerlo antes del 20 de octubre, porque tienen miedo, hay personas que están temerosas de que el nuevo examen, que va a tener más preguntas, que le van a hacer más preguntas. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de enviar la petición, o recién que estamos a 2 de octubre hoy, es posible. Si tienen la oportunidad de enviar su petición o estaban pensándolo y la tenían ahí, pues es el momento de hacerlo para que le toque el examen de las 100 preguntas nada más. Y vamos a hablar del inglés, porque mucha gente tiene el miedo, no tanto de las preguntas, porque esto se memoriza. Exacto. Pero el inglés, Lorraine, ¿cómo es un test de ciudadanía? ¿Cómo usted llega ahí con su cliente? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, lo más importante es que debe entender las preguntas de la planilla. Sí. Lo más importante, porque las preguntas se las van a hacer. El oficial de inmigración le va a hacer las preguntas que... No puedes leer, ¿verdad? No puedes leer, exactamente. Y es chistoso porque muchas personas que nos contratan a nosotras para que vayamos con ellos a la entrevista de ciudadanía, siempre les digo, yo no puedo responder por ustedes porque piensan que uno puede responder las preguntas por ello y no podemos hacer eso, obviamente. Estamos ahí para darle apoyo legal, pero no podemos contestar por ellos. Pero las preguntas regularmente son sencillas en el sentido de que te ponen a escribir un par de oraciones para ver si realmente puedes entender y escribir en inglés, obviamente. Las preguntas. Pero ¿sabes qué interesante? Es importante que uno tenga conocimiento básico, porque sí, te van a preguntar las preguntas del formulario, pero pueden preguntar algo más. Dígame un poquito de su trabajo, ¿qué haces usted? ¿Cuándo conociste a su esposa, su esposo? Exactamente. Pueden, y esto hacen por 2 razones. Primero, para mirar si no hay alguna cosa sospechosa de su caso anterior de residencia, que creo que ahora van a ser más. Y qué bueno que mencionas eso, Andrea. Vamos a mencionar que cuando una persona se va a naturalizar, o sea, hace la aplicación para la ciudadanía y el expediente completo de su residencia, inmigración lo va a revisar. Claro, todo. Todo, absolutamente todo. Sí. Y este es el momento que lo hacen en todas las peticiones, pero en la ciudadanía mucho más. Sí, entonces es un beneficio muy grande. Es un beneficio muy grande que le están dando. Entonces es importante que esté claro que su expediente va a ser revisado y que todo debe estar en orden para que usted pueda obtener la ciudadanía. Sí, entonces la gente, pero yo hizo no sé qué, una fraude. Gente, si usted tiene ese precio un día, la cuenta llega. Exactamente. Si alguna vez para su petición de residencia, como muchas personas me dicen, no, es que yo no sé, alguien me llenó los documentos, yo no sé qué era lo que había ahí en la petición, o yo no sé lo que puso. Cuidado porque es el momento en que todo se revisa y que inmigración quiere ver que su residencia fue aprobada correctamente para entonces ellos poder tener la oportunidad de otorgarte la ciudadanía. Si usted tiene duda, por ejemplo, si contrataste a un notario o alguien para hacer su petición, no acuerdas lo que está ahí, puedes pedir un Freedom of Information Act, un FOIA, para revisar su carpeta y todo. 100% recomendable. 100% recomendable de que si usted no se recuerda cómo fue que usted obtuvo la residencia o quién le llenó los documentos o fue, como dice Andrea, un notario que tal vez no sabía la ley de inmigración y puso algo que no debió haber colocado ahí en la planilla, es muy importante que antes de buscar la ciudadanía obtenga copia de sus récords. Sí, si no sabes, es importante porque esto sí te van a confrontar con esto. Exactamente. Imagínate si no sabes.
Exacto. ¿Y cuál es el riesgo? Claro, tener su ciudadanía denegada, pero el mayor riesgo es ser deportación. Exactamente, te pueden revocar la residencia y eres deportable inmediatamente. Entonces, sí, a veces la gente tiene prisa, ay, quiero todo para mañana, pero mira, hay situaciones que es importante un paso atrás. Exactamente. ¿Verdad? Para mirar lo que hay y así las decisiones serán hechas con cuidado, con planificación y no, vamos a hacerlo. Sí, no. Estamos en tiempos que es muy importante asesorarse, que es muy importante buscar la asesoría antes de someter cualquier beneficio, aplicación para obtener un beneficio migratorio. Importantísimo también, otra cosa, Lorraine, es que la cuestión de dónde vives en el momento de la petición. También. Y si actualizó su dirección con inmigración. Sí. Entonces, mira, actualizar su dirección cuando tiene su residencia siempre. Uh-huh. Si no hiciste, vas al regreso y actualice. ¿Por qué? Imagínate, llegas ahí con una lista de direcciones porque todo va a estar ahí. Exacto. Y ellos miran en su computadora, pero no actualizaste, especialmente ahora. Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque tengan en cuenta que cuando una persona, y esto lo hemos dicho en otros programas, pero vale la pena repetirlo, cuando una persona se muda, tiene 10 días para actualizar su dirección, cuando no es ciudadano americano. Entonces, es muy importante que si usted se mudó inmediatamente o si ya sabe que se va a mudar a partir del día 1, por ejemplo, haga el cambio de dirección. Y hable con su abogado, si está atrás, en el caso con abogado o solo, porque es un detalle muy importante. Uno solamente puede enviar la petición una vez que vive por lo menos 3 meses bajo una jurisdicción específica. Por ejemplo, si yo vivo en Miami y voy a enviar mi petición aquí en Miami o Hialeah, donde sea, pero antes de esto me mudé para Tampa, para Orlando. Cambié de jurisdicción y no hay 3 meses. Entonces no puedo enviar porque te denegan el caso. Así por mismo. Una cosita sencilla como esa. Y pierdes la tarifa, pierdes el dinero y pierdes tu tiempo, pierdes todo. 3 meses entonces. 3 meses mínimo en esa jurisdicción antes de poder solicitar la ciudadanía. Y después que enviaste puedes mudar. Sí, claro. Pero tienes que avisarlos hacia el cambio de dirección y todo correcto. Correctamente, pero así es. Es una exigencia que no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, pero igual hay que cumplir con eso para evitar cualquier contratiempo con la aplicación. Y Lorraine, hay una pregunta, estábamos hablando de esto que la gente siempre quiere saber. ¿Puedo hacer el test en español? ¿Cuáles son las circunstancias? Y tenemos aquí, hay 3 maneras y podemos hablar de ellas. Sí, y tú sabes por qué me río, porque todo el mundo piensa que porque tiene la edad puede hacer el examen de la ciudadanía en español, y no es así. No. Es dependiendo, empezando con los 50 años en adelante, lo vamos a explicar ahora, pero tienes que tener un tiempo siendo residente para poder aplicar. O sea, no es que tengo 50 años, por ejemplo, y tengo 5 años siendo residente y ya puedo aplicar al examen. No es así. No es. Entonces, si tienes 50 años y me parece que es 20 años como residente. 20 años como residente. Puede hacer en su idioma. Puede hacerlo en tu idioma, el examen. Después, si tienes 55 años con 15 años de residencia, puedes hacerlo en tu idioma. Y si tienes 65 con 20 años como residente, en adición de tener en su idioma, puede tener un examen cívico más sencillo. Más sencillo. Pero fíjense bien, no es nada más tener los 50 años, los 55, los 60, los 65. Es el tiempo que debes tener siendo residente, teniendo la tarjeta de residencia aquí en los Estados Unidos. Sí, y hay ciertas personas que pueden quizás no hacer el test de inglés o el test o cualquier parte del examen por necesidad médica. Claro. Estos son muy específicos a un formulario que el médico tiene que hacerlo, que es la N648, es el médico que lo hace. Y desafortunadamente mucha gente hace fraude con esto. Exacto. Entonces, ellos están mirando con una lupa porque quieren buscar personas que están con mentiritas para poder hacer su test. No, gente, no vale la pena. Exactamente. Si uno tiene necesidad, por ejemplo, mi papá que tiene demencia, hicimos esto, su médico preparó esto porque él estaba en principio de demencia, pero todavía no podía estudiar. Exactamente. Y su doctor de más de 15 años hizo su petición y así lo hicimos. Pero, por ejemplo, hay gente que
no tiene esto. Exactamente. Tiene que ser el doctor que va a poner la razón y así puede ser no hacer el test en inglés o el test. Y has dicho algo muy real. Inmigración está viendo estos exámenes con una lupa, porque muchas personas, lo que hemos hablado de la mentirita, de que no se puede, por favor, muchas personas mienten para ver si pueden conseguir y consiguen un examen médico donde dice que estas personas no están capacitadas para coger el examen o para aprender inglés o para lo que sea, y inmigración está viendo estos reportes médicos con mucho cuidado porque es que son demasiadas personas que lo hacen. Sí, no vale la pena. Entonces, si uno tiene necesidades, en realidad sí vale la pena porque tiene los beneficios de ser ciudadano. Entonces, la familia tiene que hablar, mirar cómo hacerlo. Hay personas que tienen problemas de memoria, de aprendizaje, tuvo un accidente, no puede guardar información. Exacto. Pero entonces son casos particulares. Muy específicos. Muy específicos, particulares. No se hace mucho, ¿verdad? Exactamente. Entonces, solamente si la persona realmente califica para obtener esta exención con un examen médico, entonces debe hacerlo. Exacto. Entonces, mucho cuidado con gente que te vende sueños peligrosos. Es peligroso, que después más adelante ven los resultados que no son muy buenos. Vamos a hablar rápidamente. ¿Qué pasa, Lorraine, si uno no pasa el test o si denega el caso por cualquier razón? Bueno, si la persona no pasa el test, siempre hay una segunda oportunidad. Y esto es importante. Yo siempre le digo a los clientes, calma, sí, porque las personas de por sí van nerviosas a la entrevista, no saben lo que van a esperar, no saben lo que le van a preguntar, entonces como que hay cierto nerviosismo. Siempre le digo a los clientes, tienen que entrar tranquilos porque si no llegaste a pasar el examen por alguna razón, tienes otra oportunidad, vas a tener otra oportunidad que te va a dar el servicio de inmigración para examinarte nuevamente. Sí, exacto. Y si te denegan por alguna razón, si es un error de inmigración, puede hacer una apelación interna a ellos. A veces no vale la pena porque a veces es más rápido hacer otra petición. Tiene que conversar, hablar con su abogado, mirar cuál es mejor para ti. Exactamente. Yo tuve, y aquí rapidito, yo tuve una negación de un caso de ciudadanía de un piloto por un cálculo de los días. Y por eso es que estaba diciendo ahorita que aunque sea un día más que tenga de lo que puedes calificar para la ciudadanía, y era el caso de este piloto, 3 días, y fue a su entrevista, el oficial le negó la ciudadanía porque decía que no estaba de acuerdo con el cálculo. Apelamos y obviamente sí se pudo hacer ciudadano porque por ley le correspondía. Entonces, como dice Andrea, hay situaciones que es mejor tal vez hacer la petición de apelación o simplemente volver a introducir, dependiendo caso a caso. Exacto. Cada caso es particular y bueno, hay que conversarlo con su abogado. Y si también demoran demasiado, por ejemplo, después de la entrevista o después de un pedido adicional de evidencias más de 6 meses, puedes hacer una petición en Corte Federal, un mandamus, para que decidan su caso porque tiene un plazo para decidir. Sí, el tema de ciudadanía es un tema muy amplio y no quiero que nos vayamos sin hablar, primero porque tenemos Chismigration hoy. Sí, podemos hablar de esto. Y sobre todo, pero no queremos que nos vayamos sin hablar un poquito de la desnaturalización. La persona está muy contenta, es ciudadano, con su bandera, se tiró todas sus fotos. El 4th of July. Exacto, el 4th of July y todo vestido de bandera, con los stripes, pero le llega una notificación de que su ciudadanía le va a ser revocada. Sí, y esto se pasa en Corte Federal, o sea, no es inmigración más, estamos hablando de un proceso serio de Corte Federal, donde inmigración tiene que probar que la persona obtuvo su residencia por fraude o su ciudadanía por fraude. O esas tantas mentiritas que nosotros hemos hablado de por qué es que no se puede, es precisamente por esto, porque aunque la persona tal vez hace años dijo una mentira y se hizo ciudadano, puede inmigración, el Departamento de Justicia puede llevarlo a corte federal y quitarle su ciudadanía. Y hay un grupo ahora mayor de abogados de gobierno, Departamento de Justicia, focados solamente en esto. Sí, y muchas veces la situación es esta, la persona, hay una pregunta en el test que se dice, si usted
cometió un crimen por lo cual no fue arrestado. Y las personas ponen no y después son arrestados después, pero el crimen, la ofensa se cometió antes de la ciudadanía. Exactamente. Y así están buscando a la gente. Exacto. Y es importante recordar que el 11 de junio de este año, el Departamento de Justicia emitió un memorándum por el cual van a aplicar más todo esto que le hemos mencionado, por lo cual le pueden quitar la ciudadanía a alguien, pero van a tener algunos criterios más de acuerdo a este memorándum por el cual pueden quitar la ciudadanía a alguien. Es algo muy, anteriormente, creo que en años, tal vez 305, me parece que del 90 al 2017, solamente 305 personas se le ha quitado la naturalización. Ahora puede ser que sean más, porque el departamento tiene el dinero, le fue otorgado el dinero para contratar más oficiales para la ciudadanía. Bueno, y ya estamos casi ahí, vamos a hablar de Chismigration. Rápidamente, Chismigration, estamos con el cierre de gobierno, el shutdown, porque el orzamento que se dice, el budget, no pasó. El presupuesto no pasó, entonces ahora el gobierno está cerrado. Inmigración todavía continúa, especialmente ICE, especialmente el Departamento de Justicia que está haciendo estas búsquedas. Entonces, posiblemente la parte de beneficios se pare un poco. No debería porque reciben pagos, pero vamos a mirar lo que va a pasar y en los consulados también vamos a mirar cosas para estamos con atención. Exactamente. Entonces es importante que estén, que vayan viendo lo que está pasando en las noticias, que se está diciendo. Hasta ahora no han habido cierres, creo que en las oficinas de inmigración, hasta el día de hoy. Algunas cortes siguen trabajando. Sí, pero es posible que paren. Es posible que paren, sobre todo las cortes. Sí. Muchas personas no saben que los fondos de inmigración no vienen del gobierno, sino que vienen de las tarifas que cobran. Sí. Entonces, por eso es que cuando hay un shutdown, o sea, que hay un pare del gobierno, por ejemplo, inmigración como tal, USCIS, no se detiene, sigue trabajando. Y ICE tampoco, porque en este caso una situación de importancia nacional. Así Entonces continúan, no reciben sueldo, pero trabajan. La misma cosa TSA en aeropuerto y la misma cosa en la corte que está personas detenidas. Pero la corte donde no están detenidos está cerrada. Exactamente. Entonces, tenemos, vamos a mencionar cómo las personas no pueden contactar. Recibimos muchísimos correos electrónicos. Síganos escribiendo, por favor, a amigasyLaMigra@gmail.com. Y también pueden vernos, estamos en Latinísima, llegamos a ustedes a través de Fire, de YouTube, de latinísima.net, del app de Latinísima, de Euforia, Roku. Entonces, bueno, y compartan con sus amistades. Exactamente, porque esto es información importante, actualizada, que estamos en tiempos que tenemos que estar informados para tomar cualquier tipo de decisión, sobre todo en la parte migratoria. Sí, continuamos en la próxima semana. Exacto, en la próxima semana tendremos más para ustedes. Como siempre, aquí Andrea Canona y Lorraine Pérez, y síganos en las redes. Gracias. Gracias. Gracias, Lorraine. Gracias, Andrea.